¿Hay alguien capaz de reconocer al Pep Guardiola de la actualidad? El entrenador catalán, tras las más que dolorosas dos últimas derrotas frente al Madrid y Liverpool en el Etihad, ha dejado un sabor de boca un tanto conformista en el que, desde luego, no tenía acostumbrados para nada a los aficionados que le seguían desde su trayectoria por el Barça y Bayern de Múnich, en el que muchos consideraban como el mejor técnico de este siglo y el más laureado de la historia en cuanto a trofeos ganados, solo por detrás de Sir Alex Ferguson. Realmente, estando en su posición, pocas veces se recuerda haber visto una decadencia tan gigantesca de un equipo y un entrenador como la que está sufriendo el propio Pep. De pasar de ejercer un dominio de la Premier League casi a la altura del que tenía el Bayern con la Bundesliga y ser los mejores del mundo junto al Madrid, a dudar siquiera si esta temporada podrían clasificarse para la Champions. Muy pocas son las veces que se ha descendido de semejante forma. A tan solo una temporada de cumplirse el 10º aniversario de la llegada de Guardiola a la muy poco soleada ciudad de Manchester, nadie imaginó que comenzaría la debacle total en el club celeste tras la marcha de Txiki Begiristain. Por no hablar del pulso disputado a la Premier por el que acabaron ganando finalmente y del que podrían sacar una millonada por el caso ganado en los contratos de patrocinio. Pero fue sobre todo la baja de Rodri lo que significó para los Citizens uno de los mayores mazazos de su historia. Por primera vez en sus 16 temporadas como entrenador de las 5 grandes ligas europeas, Guardiola perdió 4 partidos consecutivos. Un hecho que, sumado al significativo bajonazo de cifras, ha supuesto la llegada de rumores y el cuestionamiento de la figura de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, como es Pep Guardiola. ¿Le están haciendo la cama a Guardiola? El Manchester City volvió a perder un partido por errores individuales groseros de sus futbolistas. Esta crisis antes ni en las peores de las pesadillas eran imaginables. Resultados tan abultados como la manita frente a rivales directos como el Arsenal, y todo por fallos muy groseros de jugadores que nadie podía imaginar que fallaran de esta manera. La crisis de Guardiola en cifras es la peor derrota del City en la historia del Etihad. El 0-4 ante el Tottenham ha provocado que Pep se mueva en resultados nunca antes vistos en su carrera. Ese 0-4 que recibió en el Etihad, no con su mejor plantilla disponible, pero sí con muchos de sus hombres de confianza en el 11, fue su peor derrota como entrenador desde que está en la élite. Podríamos estar ante el fin del ciclo de jugadores, adelantándose a esta temporada en lo que de normal sería tan solo esperar cierto declive. Lo que desde luego nadie se podía esperar es este nivel de futbolistas clave como De Bruyne, Grealish o un Walker que ya ni está en la plantilla rumbo a Milán. Es paradigmático el caso del exdefensor de los Spurs, que no estaba pasando por su mejor momento y su ocaso, como se ve en las métricas, estaba bastante próximo. Estadísticas en las que se ve como, comparando al Walker de la temporada pasada con el actual, está simplemente peor. El británico es por partido más veces regateado, además de ganar menos duelos. A sus 34 años parece algo superado, y esto es algo que, siendo justos, simplemente se podía apreciar viéndole jugar sus últimos partidos como Citizen. No era tan de extrañar que se acabara yendo al Milan dado su bajón sobre el verde. Pero sobre todo repasemos la que fue la piedra detonadora de todo este terremoto para los Skies Blue: la baja de Rodri. El City con Rodri en 2024 había jugado un total de 29 partidos, de los cuales tan solo empató 8 y acumuló solamente una derrota, lo que significaba que con el actual Balón de Oro sobre el campo eran prácticamente invencibles. Por lo que nadie exculpa a Guardiola por esto, pero evidentemente es una baja dolorosísima para los excampeones de la Premier League. Y ha sido en partidos como los jugados frente al Real Madrid donde más se nota que está faltando la figura clara de un pivote posicional élite como era Rodri. Ante el Real Madrid, el Manchester City concedió 20 disparos, el mayor número que ha concedido a un equipo visitante en un partido en el Etihad desde la llegada de Pep Guardiola. Según datos de Opta, el conjunto blanco tuvo un registro de goles esperados de 3,42, mientras que los locales marcaron 2 goles con apenas 1,6. Por poner una comparativa rápida, en la pasada eliminatoria de los Citizens frente al Madrid con Rodri, la diferencia de goles esperados que provocaron con él y sin él es ridícula. Los Citizens, en la vuelta de esa ya clásica eliminatoria de Champions, contando con el mediocentro defensivo español, lograron tener el máximo de tiempo bajo control a los de Ancelotti, logrando que solo les provocasen oportunidades con un valor de 1,44 goles en su contra. No como, recordemos, en la ida, que les crearon ocasiones con un valor de 3,42 goles. Sin embargo, este partido de ida podría haber acabado con una victoria mucho más abultada para los de Ancelotti, si simplemente hubiese finalizado mejor las ocasiones que tuvieron y si Ederson no hubiera realizado las paradas que hizo. Y todo ello pese a sus fallos, que también costaron goles. No obstante, volviendo al que parece estar siendo ese factor diferencial de la baja de Rodri, los Citizens sí parecen tener el principio de una solución con un fichaje invernal.
Pep Guardiola ya tiene centrocampista. El Manchester City ficha a Nico González por 60 millones. El ex barcelonista del Oporto llega con la gran losa de haber costado esos 60 millones de euros. Sin embargo, en su debut en Premier frente al Newcastle ya hizo una aparición excelsa en ese doble pivote con Gundogan. Uno de los problemas que estaba acarreando Pep esta temporada es que su esquema con balón, que transformaba ese 4-2-3-1 de la actualidad a un evolucionado 3-4-2-1, no estaba ofreciendo ni el control ni las ventajas que se buscaban obtener. Aunque la figura del tipo centrocampista, constructor y posicional que es Nico fue clave a la hora de que el City ejerciera ese arrollador dominio al que tiempos atrás nos tenía acostumbrados a hacer cada fin de semana. A los equipos de Pep nunca se le ha dado especialmente bien defender sin balón, o al menos no se sentían cómodos cuando estaban mucho tiempo sin él. Pues con la figura del español, desde luego, se les facilita esa defensa con balón. El jugador gallego realizó un brillante partido frente a las Urracas en el que repartió 100 pases y prácticamente no falló ninguno, con ese 97% de efectividad. Además de ser principalmente el director de orquesta de los Citizens con esos 114 toques de balón que dio, que fue el que más dio en el partido, que era algo que echaban en falta y mucho los dirigidos por Guardiola, ya que hacía tiempo que nadie daba más de 100 toques con el balón en un encuentro. Al igual que su acompañante Gundogan, agradeció mucho tener un seguro de vida atrás que le cubra las espaldas, gane esas pelotas que quedan sueltas y recupere balones en general. Nico González en el Oporto era más un centrocampista de ida y de vuelta, pero con este partido, desde luego el técnico catalán ha dejado muy claro sus intenciones con el de 23 años. Y viendo los números defensivos que dejó con esos 4 de 4 duelos ganados, una intercepción, 3 entradas y 0 veces regateado, podría tener el recambio hasta la vuelta de Rodri. Ese partido frente al Newcastle es sin duda la base en la que debe sustentar su juego durante el resto de temporada, ya que alcanzaron un control sobre un rival que no es poca cosa. Estamos hablando del 7º del año pasado de la Premier League, la liga con más inversiones en fichajes de largo. Endosarle un 4-0 con este conjunto tiene que ser algo significativo. Del mismo modo que sería significativo si le dieses like y te suscribieras, ya que aproximadamente más del 85% de quienes veis Visual Fútbol todavía no estáis suscritos al canal. Si te gusta el fútbol, conocer la táctica detrás de cada equipo, descubrir qué se cuece tras los mercados de fichaje y sobre todo, te gusta aprenderlo con información basada en datos y lo más objetiva posible, nosotros nos comprometemos a traer cada semana vídeos como este. Si te suscribes nos estarás ayudando mucho a seguir adelante con este canal. Simplemente que estés ahí viendo este vídeo ya es un apoyo enorme. Pero si encima te suscribes, de verdad, te lo agradeceremos de todo corazón. Dicho esto, sigamos con el vídeo. Desde luego, clavarle un 4-0 a un equipo con nombres tan potentes como el Newcastle debe significar algo, y más de la forma en la que lo hicieron, ya que prácticamente desde la liga inglesa del año pasado que no podemos vislumbrar a un Manchester City que pueda ejercer un control tan dominador de una forma tan efectiva. Llegar a tener más del 60% del dominio del esférico durante todo el partido era algo que, por muy sorprendente que pueda parecer, hacía ya unos encuentros que no ocurría, consecuencia directa de todos esos malos resultados también, ya que sin un Nico o una figura parecida a un Nico, los celestes viven en el caos, porque la vida sin balón no es para nada su modelo de juego. La necesidad de Nico, un Nico o alguien que pueda ser parecido a Rodri, era para Guardiola como la necesidad del ser humano de alimento. Sin posesión hay caos, con caos no hay orden, y si no hay orden, no pueden destacar los que son buenos con la pelota en los pies. Porque ese fue el caso de la nueva perla egipcia Omar Marmoush, que no le pesó nada esos 75 millones de euros que se pagaron por su persona y anotó su primer hat-trick ante los Magpies. Y se notó que el ex del Frankfurt llegó con unas ganas de triunfar abismales, porque además de necesitar un tiempo récord para firmar un triplete en la Premier League, también era el primero en remangarse y ponerse en posición de defender, ya que cuando estaba sin balón y se colocaba en ese clásico 4-4-2 para defender, él era el primero en no perder la posición. Incluso es recalcable la cantidad de espacios que provoca y lo que estira el equipo, no siendo el único de los atacantes aparte de Haaland, que también realiza desmarques. Aparte, hace que los huecos entre las defensas aumenten mucho más. Al estar moviéndose con la figura antes ausente y echada en falta desde la marcha de Julian, de un delantero que tire tantas diagonales y provoque que los defensas se mareen con sus marcajes al hombre. Pero sobre todo, que sea capaz de armar ese cañón que tiene en su pierna derecha en cuestión de segundos. El simple hecho de suponer una amenaza más que Haaland es algo que le faltaba a los Citizens en abundancia. Goleadores aparte de Haaland y las sorpresas de Guardiola. Es por ello que en estos nuevos fichajes invernales quizá el City pueda recomponer algo,
todo el gigantesco traspiés que ha significado su primera mitad de temporada. El egipcio Marmoush es, sin lugar a dudas, una estrella, llegando y anotando un hat-trick a las primeras de cambio. Nico González, lo que es demostrar que tiene las capacidades, ya lo ha hecho, y con creces. Y Guardiola no duda lo más mínimo de su potencial. Tiene 23 años y es como un mini Rodri. Es un gran elogio, pero en los duelos lo es. En otras cosas está lejos de Rodri, porque Rodri es el mejor. Simplemente ya ser comparado con el Balón de Oro es bastante de elogio. Y Kusanov, pese a su más que rocambolesco inicio, parece que sí que va a poder contar con él para el resto de la temporada. El mismo Pep se mostró muy contento en rueda de prensa tras ese partido, afirmando que era el mejor partido de la temporada que habían completado. No solo por Marmoush, que evidentemente se llevó todos los focos, sino porque se vio al mejor Kusanov, al mejor Nico o al mejor Stones. Y como no podía ser de otra forma, tras el gran juego mostrado por su equipo, retiró su polémica declaración. ¿Un 1% de posibilidades de pasar? Habéis acertado, os mentí. Son, sin ningún tipo de duda, los nuevos fichajes como Nico o Marmoush los que pueden hacer que un vestuario que parece totalmente desmotivado por ganar pueda volver a hacerlo. Porque no se para de hablar de la ausencia de un Rodri que equilibraba todo, pero mucho menos del evidente bajón generacional que han supuesto algunas de las antiguas consideradas como estrellas. En la comparativa de gráficas de, por ejemplo, el germano Gundogan, se ve como en su versión del Barça era infinitamente mejor en todos los apartados claves para un centrocampista. Metía más pases clave, ganaba más duelos, avanzaba más metros con el balón en los pies y daba más pases hacia adelante por 90 minutos. Y todo ello habiendo disputado casi el triple de minutos. Y ya ni hablemos del rendimiento del extremo de Birmingham, Jake Grealish, que desapareció por completo del mapa tras una temporada brillante y siendo un personaje muy carismático. Realmente sus cifras no han empeorado. De hecho, estadísticamente está casi mejor, solo que es de los extremos europeos que menos gol tiene, pero de forma literal. Está en el percentil de 0,2 de goles anotados que no sean de penalti, lo que quiere decir que habrá uno o dos peores que él únicamente en este apartado. Son muchos los factores que se han juntado para hacer que Guardiola tenga la peor de las temporadas que cualquier aficionado del fútbol haya podido ver bajo su mando. Sin embargo, parece estar consiguiendo remontar algo el vuelo con resultados que invitan al optimismo, como es el del Etihad frente al Newcastle. Así que, por muy remota que sea la posibilidad, ¿pensáis que aún es posible que el Manchester City se una a la pelea por el campeonato liguero pese a estar a unos 15 puntos del liderazgo? Porque frente al Madrid parece que simplemente son inferiores, o al menos es así como ve Guardiola las cosas este año. Sinceramente, es bastante evidente que el máximo objetivo debería ser luchar por ese subcampeonato, pese a los recientes baches que anda teniendo el Liverpool de Arne Slot. Tendrían que hacer literalmente una Premier perfecta y aún así igual ni se acercarían. En fin, aunque ya sabéis que esto es fútbol y apostar por un resultado es algo suicida. De todas formas, si creéis que estamos equivocados, nos lo podéis dejar abajo en los comentarios, que os leemos a todos. Nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle like, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo de Visual Fútbol. ¡Adiós!